Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo conversatorio del DIGE. ¿Cómo estás, Javier? Hola Matías, muchachos, buenos Toda la días. audiencia. Buenos Gustoso de estar en lo que llaman el viernes, el jueves. Sí, bueno, hemos decidido que es los jueves, así que siempre nos pilla como un jueves. Sí, pero de bajada en la semana y luce bien. El fin de semana está cerca. Sí, siempre. Sí. ¿Y qué tal? ¿Algún tema? Yo paso, me aviso que ayer publiqué el tercer Fish Nugget. El segundo era acerca de qué significa la productividad individual. El de ayer es acerca de la productividad del sistema completo. Y no sé si se me van a ocurrir más cosas para los próximos. No, siempre hay algo, pero... Sí, siempre aparecen ideas y además creo que lo más complicado es organizar el tren de conversación para poder sonar medianamente inteligente cuando uno quiere comunicar algún entendimiento. O Así que llamémoslo insight. es mejor no abrir la boca para A veces la realidad te no pasar enseña por... que... Sí, en vez de abrirla y confirmarlo. exacto. La sospecha de todo el mundo que efectivamente nuestra habilidad comunicacional tiene serias limitaciones. ¿Y hay Pues, algún yo no tengo ningún inquietud por tema ahí? ¿No? en particular, en realidad. Si alguien tuviese alguna inquietud, una pregunta, nos haría un gran favor. Yo tengo uno, siempre. Bien, Daniel, salvando la patria. Quizás recurrente, pero ¿por qué fracasó la idea de necesario más no suficiente? ¿Por qué ninguna de las empresas, ni grandes ni chicas, se montaron en generar un RP que tenga las reglas del negocio según teoría de restricciones? Ese sería digamos, el debate que podríamos analizar. Siendo un No, libro que vendió bien, que mucha gente lo adoptó, yo lo tengo pero bastante claro, ¿eh? Y te puedo dar un ejemplo de alguien que está tratando de llevar adelante esa idea y las dificultades que tiene. El programa fue lanzado por el doctor Walrat por ahí, por el año 2001. El año 2001. Y se llamaba Necesario y Suficiente. O sea, la frase necesario más no suficiente es el título del libro con el que estaba promoviendo esta alerta acerca de no tomar en cuenta el hecho de que las cosas pueden ser necesarias, pero no son suficientes para que se dé todo el resultado. Y uno de esos casos es la tecnología. Y entonces, poniendo el ejemplo del MRP, que en los años 70 resolvía un gran problema, que en las fábricas se requería de un equipo pues, de más de una persona, o sea, eran más 5 personas, 6 personas, haciendo cálculos para calcular cuánto tenían que comprar para, una vez que ya tenían las ventas, entonces se generan las órdenes de producción y ahí había que hacer el cálculo de qué materiales se necesitaban, había que hacer las compras, había que hacer el programa de producción, todas esas cosas, y les tomaba como un mes por vez. Y con el MRP eh, bastaba con tener las órdenes de producción y uno ya tenía todo el desglose, el Bill of Materials, como sea, la lista de materiales y a partir de ahí podían calcular incluso la fecha para las compras y todo eso. Entonces, con ese ejemplo ilustraba hasta qué punto la gente no entendía muy bien qué era lo que tenía en las manos. Entonces, era necesario tener el MRP para tener todo el beneficio, evidente.
pero no es suficiente tenerlo, hay que también usarlo. Entonces, bien. y usarlo bien, claro. Entonces, el programa es necesario y suficiente. Fue un intento del doctor Goldratt de encantar, si uno quiere, a las casas de software con la idea de orientar a los potenciales clientes en cómo usar esta tecnología que son los ERPs. O sea, para no cometer el mismo error que se cometió con los MRPs, que se compraban los MRP y entonces ahora que se podían hacer los cálculos en unas pocas horas, porque en esa época eran unas pocas horas, lo seguían haciendo una vez al mes en unas pocas horas. En vez de aprovechar que ahora son unas pocas horas y lo pueden hacer una vez a la semana o todos los días directamente. Entonces, el programa este era tratando de convencer al SAP, a JD Edwards, a Van y a todas las casas de software que habían y vendiendo ERPs para que entraran en esta asociación con Goldratt y le pudieran ofrecer un producto de muchísimo mayor valor a las empresas. Y que de paso, porque fíjense lo que pasa aquí, de paso, las casas de software iban a simplificar mucho su trabajo, porque en el momento en que uno convence al cliente que lo que realmente necesita es ir resolviendo, o sea, ir contestando menos preguntas de las que se están haciendo, pues están complicándose la vida, no están entendiendo cuál es la restricción, cuál es la causa raíz, cuál es, o sea, dónde enfocarse. Entonces, en vez de hacer eso, la mayoría de las empresas compran los ERP para llenarse de reportes de todo tipo, y mientras más reportes mejor, entonces se desenfocan fantásticamente. Y el programa consistía en decir, no, pues vamos a producción, vamos a distribución, y qué cosa hay que enfocarse. Y entonces se necesitan menos características del software, no más. Bueno, te cuento el caso que yo... ¿Tiene algo que agregar a esta introducción, Javier? En realidad, tal vez lo haría de manera anecdótica, del punto de vista que, por ejemplo, la idea de Eli con contactar a IBM con la gente que tenía ahí adentro y hacer el primer evento que se hizo, pues fue precisamente en la sede de IBM en Atlanta. Y se llamaba tal cual, desapareciste de la cámara, Matías, por si acaso. No sé si fue a propósito. Sí, que estoy yendo a buscar algo. No, dale, tranquilo. Entonces, la idea era que ese evento iba a probar la conjunción de dos fuerzas, la capacidad comercial de IBM para vender sistemas de software y la capacidad operativa para ayudarle a las empresas a implementar el software en la forma y con las unidades o en la secuencia correcta para sacarle el máximo provecho, ¿sí? al ERP, a la tecnología, y hacer los ajustes necesarios. Y ese era solo el comienzo. La idea a partir de ahí claramente requería que junto con la gente de IBM íbamos a tener que hacerle modificaciones a los ERP para que hicieran lo que debería ser un software que funciona bajo los principios y con las herramientas de teoría de restricción. Y entonces, pues eso se hizo. El primer lanzamiento fue ahí en IBM con IBM en Atlanta. Y nuevamente yo no recuerdo qué salió de ahí. Sé que habían algunas empresas interesadas, pero pues nuestra asistencia a ese evento fue más bien como para aprender y seguir entendiendo qué es lo que estaba pasando en el mundo de teoría de restricción. Exacto. Y lo mismo de siempre, pienso yo que
el mismo Eli, con las 6 preguntas de la tecnología, le faltó un elemento particular, que es, sí, esos son los videos que resultaron de ese evento y que se produjeron como un set, como para todo lo que Eli presentó como la lógica de lo que debería estar incluido, digamos, o los criterios o paradigmas que hay que cambiar en la implementación de un ERP o cómo aprovecharlo al máximo. Pero creo que una de las cosas que le faltó a Eli fue entender su propio enunciado de las 6 preguntas de la tecnología. Cuando uno no es capaz de entender cuál es la manera como las personas están hoy en día acomodándose a la falta de la tecnología y las reglas y políticas que hay que cambiar para que los hábitos cambien, para mí es el tema donde está flaca la oferta, en ese sentido. Yo lo que creo, porque la pregunta de Daniel es por qué esa cosa no anduvo, porque No despegó. yo puedo entender Claro. que uno diga no tuvo un super éxito. Solamente una decena o cientos de empresas en el mundo lo adoptaron, pero no fueron los miles o millones que uno esperaba. Pero es No. que ¿qué cantidad de empresas de software adoptaron esto? Cero. Claro, esa es mi pregunta. ¿Por qué Exacto. no se, digamos, no se vendió Bueno, bien la idea en ese caso, ¿no? mi respuesta, Porque las empresas no compraron la idea de, o sea, por lo que se ve en el programa dice, en lugar de ofrecerle con este sistema van a hacer tal cosa, con este sistema van a ganar plata, que era la idea. Entonces, como se lo vendía, quizá el riesgo de las empresas era muy grande, decir, van a ganar plata, pero yo no estoy tan seguro de que fuera así. Ese era me parece que ahí está como Daniel, porque ponte, cuando uno mira, habla con implementadores le dice, sí, no voy a correr el riesgo, o sea, si la empresa no hace lo que yo le digo, no voy a digamos, recibir lo que me corresponde, porque no voy a generar ese dinero que yo le prometí que iba a hacer si hace las cosas con el sistema de acuerdo a las nuevas reglas que le vamos a ofrecer. Creo que ese era el riesgo fue muy grande, o sea, el riesgo era muy grande porque de todas formas la tecnología se necesita, entonces es como un mal necesario, la gente lo compra igual porque tiene que estar, no sé si a la moda o seguir, digamos, la tecnología día a día, y entonces lo compran y lo ponen y después no rentabiliza nada, pero no importa, es como que lo necesitan y lo tienen que tener. Eso es como ¿sabes me parece que peor así de lo todo es siguen que vendiendo. lo peor de todo es que sí rentabilizan porque en las compañías que están más a la luz pública, cuando pasaban de tener el sistema legacy, o sea, su sistema propio, a implementar un world class, porque así es como le dicen esta cosa, Sí, un world class. inmediatamente se valoriza la empresa. Sí, es cierto eso también. Y tú dices, ¿basado en qué criterio objetivo? Bueno, el criterio objetivo es la esperanza de que con un world class ERP uno va a tener mucho menos incertidumbre, va a estar todo mucho más ordenado dentro de la empresa. O va a tener Ese los estándares es el mundiales. supuesto. Lo que pasa es que Sí. hay una asimetría de información fantástica. El mercado Sí, no ve lo que pasa dentro de las empresas. sí, Exacto. Entonces yo te Ni, puedo decir que yo he ni, conocido casos de empresas con SAP sí. no, y y otros casos también. estamos en el proceso de entender más lo que está pasando con una mañana, espero, que tiene SAP, y una de las, o sea, cuando les pedimos efectos indeseables, lo primero que nos dicen es que el sistema que tienen tiene una rigidez tan absoluta que les impide hacer bien su trabajo. Sí, a veces Imagínate tú. la misma restricción pasa a ser el sistema por cómo Exacto. está implementado con reglas de negocio, Pero tú sabes que el que sistema bloquean. informal siempre le gana al formal. Sí, Así que adivina qué, tienen planilla Excel para sí. saltarse la cuestión. Pero
¿Y por qué las casas de software no adoptaron esta idea? Lo que pasa es que yo creo que tú estás poniendo a esa empresa, a SAP, a JDoors, a la empresa que sea, en la posición de usted tiene que cambiar su, su negocio principal. En vez de Sí. vender tecnología, que es lo que venden, lo quieres poner a vender consultoría, que es lo que no saben hacer. Entonces, Eso que estás diciendo me hace recordar que precisamente una de las cosas que Eli decía, porque creo que se hizo ¿cómo se dice? Un post-mortem, ¿no? De una la, autopsia. una autopsia, sí, de la idea y la iniciativa fallecida. Y lo que Eli decía es que uno de los obstáculos más grandes fue que no se pudo sacar a los vendedores, a los comerciales de IBM, de enfocarse en vender la idea del cambio de paradigma y el proyecto en lugar de vender software. Y eso, según su criterio, eso fue lo que hizo fracasar esa iniciativa particular con IBM. Lo que pasa es que ir a pedirle a una empresa que tiene su razón de ser basada en algo, decirle, mira, eso, ese algo que tú vendes es un vehículo, pero lo que tú deberías de vender es otra cosa, donde en realidad el verdadero experto soy yo, es decirle, tú vas a trabajar para mí. O sea, es más o menos así, ¿no? Sí, exacto. Y el planteamiento no era tan así, pero era más o menos así en la práctica, porque era, asociémonos, nosotros vamos a aportar todo el know-how El de cómo hacer la know-how. consultoría. Y toda la cosa. Así es. Y justamente está de cumpleaños hoy, Ariel Figueroa, un argentino que vive en Guadalajara y que tiene una empresa de software, de implementación de ERP. La empresa se llama Humanitech, por Human y Technology, ¿no? Humano y tecnológico. Y él conoció teoría de restricción, nos conoció a nosotros ya cuando llevaba unos cuantos años siendo bastante exitoso con la implementación del ERP. Él implementa Odoo, que es una plataforma belga, que es open source, y uno puede implementar un ERP que se llama el Community Edition, que además es totalmente gratuito, no hay que pagarle un centavo a nadie. Por supuesto que cuando uno toma ese camino tiene que aprender de cómo se hacen todas las cosas, ¿no? Y entonces, cuando conoció este programa, el programa insuficiente, o sea, necesario y suficiente de Goldratt, Ariel, y quiso saber más y aprendió más, porque cuando quiso saber, pues le dimos. Nosotros le entregamos todo lo que nosotros sabíamos. Y nos hemos reunido varias veces en algunas conferencias y hablamos con mucha frecuencia. No pasa un mes, bueno, de hecho acabo de saludarlo por su cumpleaños. Eh, a lo menos una vez al mes que hablamos. Y él me ha contado las dificultades que él tiene, él es el dueño de su empresa, él es el dueño de la empresa y él tomó la decisión por honestidad intelectual y honestidad también con sus clientes, de que él no le iba a vender tecnología a los clientes aunque le hiciera daño, sino que él va a conducir con toda esta idea que tenía el necesario y suficiente, la implementación, mostrándole a los clientes realmente qué es lo que les produce throughput y cómo eh, alinear o sincronizar los elementos dentro de la empresa, o sea, hacer una consultoría. Y en el momento en que necesite más, donde no tenga la capacidad interna instalada, pues recurre a sus amigos, no es problema. Bueno, ¿cómo le ha ido con eso? Bueno, como la oferta es
ya no le voy a vender a las empresas una cantidad de licencias por usuario y no sé qué, que es el modelo que más le gusta a los belgas. Y él le pagaba, o no sé si, supongo que le sigue pagando una Sí, licencia, o no es una licencia, es una cuota anual o mensual por tener acceso a una serie de cosas que uno no puede tener acceso si no está dentro de ese club. Pero para los belgas, estos distribuidores como Ariel les producen mucho dinero cuando venden el software vendiendo licencias por usuario, entonces de pronto se encuentra con unos prospectos que son 1000 usuarios, entonces es negociazo. claro, una oportunidad. Pero Ariel dice, no, pues es que eso no es lo que yo vendo, yo voy a vender un proyecto que produzca dinero para el cliente y lo voy a vender de otra manera. Y trató de explicarle esto a los belgas para encontrarse con que yo creo que no es que no le entendieron, no le escucharon. No le escucharon, ¿no? Pero él es autónomo, él es dueño, pero ahora me dijo de estar como tercero en el ranking, por lo menos en América, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos en América. Pasó, agrégale un cero, pero al número incorrecto. Pasó al número 30, no sé, dentro de las preferencias de la empresa matriz de Odoo. O sea, alguien que se tomó en serio la oferta de Eli, pero que no es el dueño de toda la plataforma, sino que es distribuidor de la plataforma, es implementador. Se encuentra con la dificultad de que cuando está vendiendo, y los clientes a los que les vende este programa están más felices que perro con dos colas, man. Eso sí que están felices. Sí. Los testimonios que ha publicado Ariel ahí en videos en YouTube son fantásticos. Dice, no, pues nosotros teníamos la idea de que necesitamos organizarnos, ordenar las cosas, tener un RP que fuera más consistente, pero cuando hablamos con Humanitec no solamente obtuvimos eso, obtuvimos mucho más que eso, obtuvimos enfoque, una visión del negocio, algo que nos ayudó estratégicamente, ¿no? Es una cantidad de cosas que hizo. Entonces, pues ahí tiene. Está el que vende el, el fierro, que en este caso no son fierros, son bits. O sea, la cosa, el software, y está ahí que tiene que enseñar a usarlo. Y ahí aspiramos a estar nosotros. Pero está difícil asociar a esos dos. Eli no lo pudo hacer. Nosotros hemos Sí. intentado, ¿cierto? Sí, así es. O sea, Varias veces. y creo que con cierta frecuencia, en la medida que uno adquiere más experiencia y piensa más, hace no sé si es revisitar, eso es muy americano, revisit. Uno vuelve a visitar y a repensar la lógica de la comunicación que ha hecho y los supuestos que tiene y vuelve a intentar, y vuelve a intentar. Y ahora estaba pensando precisamente porque pues, a uno le llega información y con Matías hemos hablado, hay otras ofertas de software que se asocian al tema de las restricciones, ¿sí? El tema con inteligencia artificial de Throughput Inc. y no sé qué más. Y, y entonces ahora tienen una oferta que es a la misma herramienta que se llama Eli, ¿no? En honor a Eli Goldratt, que supuestamente operativamente lo que hace es ir identificando los cuellos de botella para señalarlos, pues y que las empresas vayan tomando acciones en función de reventar o eliminar o hacer fluir esos cuellos de botella. Entonces tiene un impacto sobre el flujo del movimiento de productos, de cumplimientos, de inventario, etc. Y ahora
Y aquí es donde yo pienso en lo que siempre me preocupa del software, ¿ya? Una cosa es la pomada que te venden, ¿no? Nuevamente el encantador de serpiente, y otra cosa es lo que la gente está dispuesta a aprender para sacarle provecho. Entonces la promesa de la inteligencia artificial es hoy, no aprenda nada, yo le hago toda la tarea y yo le muestro y usted vaya y haga. Y el problema es que vaya y haga también es otro abismo entre lo que el sistema me está diciendo y lo que yo tengo que ir a hacer. Y si eso no toma en consideración cómo hago hoy las cosas, y no hay un proceso, voy a llamarlo así, y estos son puras opiniones rápidas, personales de lo que yo creo, los obstáculos que hay, de cuál es el mecanismo para yo cambiarle el hábito a las personas, el beneficio va a ser limitado. Y entonces, digo, si es tan buena la idea de inteligencia artificial para ir identificando los cuellos botella y sacarlo y todo eso, entonces, ¿por qué es necesario ahora incluirle a esa super herramienta, ¿sí?, la lógica de gestión dinámica de amortiguadores diseñada por él y para hacerse hasta por Excel? Esa es la pregunta que me hago. O sea, ¿hasta dónde tiene ese... O sea, ¿por qué volvemos a lo mismo? O sea, Pero eso habla muy bien de throughputing. Pues sí, porque Eso, se dan no cuenta de que están... no. Sí, pero nuevamente por eso dije, no tiene nada que ver con Throughput, tiene que ver con la concepción del tema del software y cómo uno lo comunica, cómo uno trata de generar valor. Y aún así, creo que en este caso particular, pues sigue siendo la promesa, usted no haga nada, yo le digo todo, usted vaya y solamente tome acciones basadas en lo que el software resuelve. Es está cargado su puesto, pero es mi percepción. Yo tengo dos, o sea, se me ocurrieron dos cosas Sí. de esta conversación. Una es que en otro ámbito, pero que el problema yo creo que es exactamente el mismo. Nosotros también hemos hecho los intentos de acercarnos a universidades para proveer conocimiento para los programas de estudio, Diste en para el el clavo, entrenamiento de los gerentes. diste en el clavo, diste en el clavo. Hágale, por favor. Sorry, es que me cayó el 20. Dile. Bueno, pero entonces cuando nos acercamos a las empresas de software, le estamos pidiendo que se aparten de su negocio principal. Correcto. Pero en este caso es mucho más dramático, trágico. Es una tragedia, porque ahí el negocio principal de las universidades, o sea, ahí se reveló cuál es el negocio principal de las universidades en la realidad, no la declaración de principios. O sea, pues si tú vas a mirar la declaración de principios, es una cosa, que lo que hacen en la práctica es otra cosa. Y eso es terrible. A las universidades lo que nosotros les hemos tratado de mostrar, y voy a ver cuántas son las que yo personalmente, a ver, 2, 3, 4, 5. En Chile, 6. En Colombia, en Ecuador. Colombia, Ecuador, México, Perú. No, yo personalmente a las de México, la UTEM supe, pero yo no estuve metido en eso. Indirectamente, ¿cierto? Me invitaron una vez a una de esas. Pero a fin de cuentas, uno lo que les está diciendo es reexaminen sus programas de estudio. Pero pareciera, o sea, aquí como el supuesto que yo estoy tratando de entender, ¿no? Pareciera ser que consideran o muy riesgoso cambiar el programa, el syllabus de los cursos, Sí. o peor todavía, demostrar con el cambio que lo que habían enseñado hasta ahora no era correcto. Pero como dijo Eli, yo no le voy a pedir perdón a nadie por no haber inventado algo antes. Entonces Correcto. las universidades podrían decir exactamente lo mismo. Sí, es cierto. Hasta el año pasado enseñábamos el mínimo máximo del EOQ y toda esa historia. Es cierto. Hoy día las enseñamos como parte de la prehistoria.
y enseñamos por qué está mal y enseñamos ahora el método correcto. Y decimos, ¿y cómo? ¿Y antes por qué no enseñaban el correcto? Pues no lo sabíamos. Exacto. Y así de honesto. Entonces, claro, siempre entran las bromas así como, y entonces todos los estudiantes anteriores que los van a ir a demandar por no haberle enseñado bien las materias, pero la universidad no es un lugar para aprender instrucciones a seguir, es un lugar para ir a aprender a pensar, a que le enseñan a uno a pensar. Ese es la verdadera. Entonces, desde ese punto de vista también podrían decir, bueno, ¿qué importa lo que enseñamos? Po, weón? Mientras enseñamos a pensar, eso a mí eso me parece tampoco poco serio. Pero bueno, ese es uno de los temas. Y la otra cosa que me hiciste pensar Pensar. ahora con el ejemplo de Throughput Inc. Y mi nuevo amigo Ali Raza, que es el CEO de Throughput Inc., que me escribe toda la semana. Yo le digo, está difícil convencer a los chilenos de avanzar con cosas, y eso que iba a haber algunas empresas. Pero Yo tengo una preguntita más con es, respecto a eso. es que la inteligencia artificial, perdón Daniel, es la Sí, inteligencia artificial y Big Data acompañado, esas dos cosas juntas, van juntas. Es como el nuevo ERP. O sea, nuevamente le estamos pegando al lado con la cuestión. Sí. Dime, sí. perdón, te interrumpí. Una pregunta más práctica. Ustedes como consultores de TOC, cuando llegan a una empresa y se encuentran con un RP, cualquiera, el que fuera, Ujú. y tienen que decir a sus gerentes y a su dirección que todos esos procedimientos no están de acuerdo a TOC. No tienen un choque muy grande entre, o sea, las distintas reglas, cómo lo manejan, si terminan haciendo planillas de Excel por afuera. Es bastante complejo decirle que, qué sé yo, se gastaron $500.000 en SAP y resulta que el MRP no les está dando la respuesta que necesitan. $500.000 se lo gastaron el primer mes. No, no, Bueno, es como no, que sé es la que se impresión del gastaron mucho cliente. más que $500.000 normalmente, Sí. Sí, Pues lo yo cual es creo más triste que todavía. pensando en las experiencias en ese tipo de cosas, creo que si uno trata de, o sea, la comunicación, y creo que con Matías lo hemos discutido bastante, uno tiene que tener claro primero qué es lo que está vendiendo, o sea, qué es lo que quieres que ellos te compren. Entonces, si uno se desvía de eso, terminas haciendo discusiones de que hay que cambiar el ERP cuando eso no es el tema, ¿ya? Mm. Entonces, uno mismo abre una puerta y se mete por el rabbit hole, ¿sí? Por la... eh, eh, y terminas cavando y te terminas enterrando tú solo. Entonces, yo creo que esa es una discusión y lo mismo pasa cuando uno quiere hacerle ver a la gente el tema de contabilidad de throughput o los indicadores. Yo he encontrado que una manera mucho más efectiva con el tema de indicadores es estar de acuerdo que si la empresa genera más dinero y gasta menos, eso es bueno. Y que nosotros lo medimos de una manera particular a partir de los mismos datos que estén en el ERP en contabilidad, solo que eso no los vamos a usar para reportar ni para pagar impuestos, que eso me tiene sin cuidado. Que lo que a mí me interesa es sacar unos números para yo verlos todos los días, todas las semanas, que es calcular cuánto es el throughput y cuánto es el gasto de operación y cuánto es el inventario. Y con esos tres lo que quiero ver es throughput sobre gasto operativo, productividad, y throughput sobre inventario, que es la rotación del capital de trabajo. A mí muéstreme eso y mientras tenga flujo de caja, eso, con esos tres ya sabemos si las decisiones que estamos tomando y el negocio va creciendo o no. Eso es lo que me importa. Eso es como para decir qué voy a extraer del ERP. Y después le digo, el ERP haga usted lo que quiera. Ahora, usted quiere transformarse y quiere sacarle provecho a teoría de restricciones, primero controle la restricción, tome posesión de esa restricción que tiene adentro y para eso extraiga estos datos, póngalo en este sistema que lo va a ir ayudando a sacarle el provecho a todo el sistema.
porque el ERP está hecho, y esa es mi cantaleta, el ERP está hecho para maximizar y optimizar cada pieza. Y pierde la sincronización porque si uno va y mira lo que está haciendo el ERP, no es solamente un registro transaccional de todas las cosas, sino que además le meten indicadores y le meten cosas para que cada parte de la organización se optimice al máximo con unas reglas estructurales de cómo se hacen las cosas. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es simplemente apartar eso y no meterse en ese problema con respecto a lo que el ERP hace o deja de hacer. No, o sea, no hace falta para poder avanzar en el tema de que es un obstáculo, sí, pero no trate uno de ir a decirle le vamos a cambiar el ERP o le vamos a meter los algoritmos de TOC. Esa es como la idea. No se trata de ir a Tengo una decirle pregunta. qué es lo que no van a hacer. Perdón, José Hermano. O sea, Termina. comentario. A la pregunta o comentario que hizo Daniel, de cómo hace uno para ir a decirle que tienen que dejar de hacer esto, otro y lo más allá. Y hay algunas cosas que nosotros sabemos que están haciendo y que deberían dejar de hacer. Entonces esas las tenemos nosotros anotadas y las vamos a presentar como obstáculos, como ramas negativas de lo que están haciendo. Pero nuestro principal foco en la comunicación está en qué es lo que tienen que hacer, qué cambios tienen que hacer, que son muy poquitos, para lograr el resultado que ellos quieren lograr. Porque estamos de acuerdo que quieren lograr el resultado de aumentar el throughput y reducir gastos y mantener el inventario o incluso reducirlo. Esos son esos objetivos ya los compartimos, eso está claro. Eso no hay ninguna discusión. Entonces, cuando nosotros les vamos a decir, mire, usted puede lograr todo esto haciendo esto y esto aquí y allá, primero les mostramos toda la lógica de por qué esos cambios logran resultados. Esa es la primera cosa. Y entonces a continuación nos adelantamos un poco y les decimos, nosotros hemos identificado algunos posibles obstáculos, vamos a ver si ustedes los tienen. Si hacen lo que nosotros le estamos diciendo, ustedes se van a encontrar con que hoy esto contradice este KPI o esta otra cosa. Entonces, es así. Entonces, depende con quién uno se encuentre, nos hemos encontrado con todos los extremos, o sea, con toda la variedad de posibilidades, entre el que dice sí y eso no se toca, y entonces eso demora un poco más, porque ya después de esa declaración uno tiene que lograr que después declare lo contrario, que sí se toca, ¿no es cierto? O sea, está difícil, pero bueno, se le puede navegar y dice, bueno, pero usted está de acuerdo en que queremos lograr lo otro, y así. Y en el otro extremo está, sí, pero eso lo abandonamos hoy, se acabó, ya no se mide más. Vamos a medirlo, ustedes qué sugieren. Ese es el otro extremo. Y entre medio está pues una mezcla de resistencia, ¿no? Pero es concentrarse en lo que sí hay que hacer, no en lo que no hay que hacer. Exacto. Y eso hace que solitos salten todas las reservas que van a tener, los sí peros que llamaba él. Pero El que sí nos así ayudamos chico y el nosotros pero y que ellos lo volado. resuelvan. Pues. Exacto. Es que o sea, nuestra misión no es ir a discutirles. Nuestra misión es ayudarlos a pensar y ayudarlos a pensar mostrándoles creencias que ellos ni siquiera se les ocurre cuestionar. Si es que esto es, nosotros podemos pasar toda la mañana discutiendo acerca del nuevo vehículo eléctrico de Elon Musk. Pero si de repente a alguien se le ocurre decir, pero tú, ¿por qué me estás discutiendo tanto acerca de la potencia por kilo que hay que... tú no sabes que el aparato mismo contiene un dispositivo antigravitatorio? Entonces eso cambia todo el juego. Cambia todo el juego.
Y ese es el nivel de cambio de juego que nosotros introducimos en la discusión cuando le decimos que cosas que ni siquiera se le ocurriría mirar, como el costo unitario, que ya sabemos aquí todos los que estamos de memoria que es un mal indicador. No se le ocurre mirarlo. En el momento en que se les ocurre mirarlo, pues nosotros les decimos miremos eso. Dicen, pero entonces todas estas otras cosas nos van a provocar problemas o tenemos que abandonarlo, tenemos que cambiar la forma. Y hay uno que es en realidad que provoca un gran problema, que ya no es a nivel de gerente. O sea, los gerentes van a tener el problema de tener que explicar decisiones si es que no les explican antes a sus accionistas. Y tiene que ver con el inventario. Pero eso es mucho más prevaleciente en empresas o que parten con mucho inventario. Exacto, que Y están son empresas con sobrecargadas de productos, inventario. Exacto. o sea, son con productos estandarizados, productos terminados que los consideran activos. Las que son make to order, así, a pedido con diseño específico, es muy raro que mantengan inventario de productos terminados. Eso es. Puede ser, pero es limitado. O sea que el impacto en el estado de resultados no va a ser tan bestial como en el otro caso donde uno tiene 6 meses, 8 meses de inventario, porque lo construyó aprovechando la capacidad. Y cuando uno toma la acción correcta y deja de construir inventario, entonces un trimestre tiene que reconocer una pérdida contable, cuando en realidad tiene más plata, pero tiene que reconocer una pérdida contable. Y eso sí hay que explicárselo a los accionistas. Entonces eso nosotros le explicamos a los gerentes, esto se lo tenemos que explicar a los accionistas. Advertido Que que esto nosotros va se a lo pasar. expliquemos. Exacto. Permítanos, por lo menos, que la demostración técnica, si nosotros estemos en la sala, a los directores o en la junta de accionistas, le hacemos una presentación de 15 minutos. Bueno, todas estas cosas hoy día son muy relevantes porque estamos empezando en una o dos. Depende de qué tan exitoso sea el próximo mes. Y en empresas que vale la pena llegar a todos esos lugares. Correcto. Perdón, José Armando, que lo interrumpí. Tranquilo. Sí. Tengo Hizo así y fue así. Pero ya me autointerrumpí también yo, así que. Ok. Si uno observa los ERP convencionales, están conformados por módulos. Entonces uno ve el módulo de mantenimiento y dentro del módulo de mantenimiento está lo de los repuestos. Y entonces el ERP tradicional te dice, define el ROP, el ROQ, y lo que está debajo de ese módulo es un algoritmo de mínimos y máximos. ¿Sí? Si ve el módulo de proyectos, entonces uno u otro se maquilla en el grafo y el otro se maquilla en el costo, pero en esencia están enfocados en controlar las duraciones y presionar para que las duraciones de las tareas se cumplan por separado. Si ve el módulo de inteligencia de negocios, calcula el costo de producción, inclusive calcula otro costo. En algunas empresas del sector oil and gas, calcula el costo de levantamiento y entonces, entre otras, se calcula de alguna manera típica. Y incluya a todas las personas que están asociadas Claro, a todos este los producto. costos directos. Es correcto, inclúyalas. Oye, pero a esa persona le pagas mensual, no por unidad producida. No, inclúyala. Entonces hay uno, es decir, nuevamente, están inmersas las prácticas tradicionales o la práctica de la optimización local, ¿sí? Entonces la inquietud que me nace es, de las 6 preguntas que formula el doctor Goldra y su comunidad, esto es en donde se identifica la potencia de la tecnología, donde se identifican
las limitaciones que se tenían antes de la tecnología, en donde se identifican las reglas que nos ayudaron a ajustarnos a las limitaciones, en donde hay que identificar las nuevas reglas, en fin. Lo que yo percibo es que esas 6 preguntas, que son muy buenas y poderosas, realmente no le ayudan a filtrar una decisión de inversión que tiene una compañía de montar un ERP. Porque si se responden las reglas, si se llegasen, la experiencia que he tenido es que no se han hecho, pero si se llegasen a resolver todas las 6 preguntas, y eso daría como consecuencia a que se aborte la inversión en ese ERP en particular. Pero como no se hace eso, entonces se compra el ERP, se sigue, es decir, yo lo llamo sistematizar el desorden. Esto, y termina uno poniendo, en vez del sistema de información al servicio de la gestión, es la gestión al servicio del sistema de información, porque tiene uno que documentar todo en el sistema y luego sacar del sistema para ir a tablas de Excel a procesar los datos para tomar gestión. Entonces, ahí me queda como un eslabón perdido en donde cómo hacer para que esas 6 preguntas realmente pongan en evidencia la práctica, la optimización local que está inmersa en los ERPs convencionales. En realidad son las primeras 4 preguntas. Las vamos a recordar para los que se les hayan olvidado. Las 2 últimas preguntas son preguntas relevantes para el creador de la tecnología. Pero las primeras 4 preguntas son, o sea, la primera frase es una tecnología trae beneficios sí, solo sí, remueve una limitación del sistema. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es el poder de la tecnología? Entonces uno cuando toma nota de esa pregunta y la contesta para un RP cualquiera, a pesar de que son módulos separados, la gracia que tiene el ERP es que está todo en la misma base de datos y comunica como con vasos comunicantes, comunica muy rápidamente, casi transparente, todos los movimientos que ocurren en un área para que las vean en otras áreas. O sea, los de ventas pueden ver el inventario instantáneamente, por ejemplo. Entonces, el poder de la tecnología es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué limitaciones se podrían remover con este poder? La tercera pregunta es, ¿cuáles son las políticas que hoy o cómo estamos lidiando con esas limitaciones? ¿Cuáles son las políticas que tenemos establecidas para acomodarnos a la limitación? Pues estamos limitados porque no sabemos cuál es el inventario en tiempo real, por ejemplo. Y entonces tenemos una serie de procedimientos y políticas. Y entonces la cuarta pregunta es, ¿y cuáles son las nuevas políticas y nuevos procedimientos que nos Que se permitirían requieren. aprovechar el poder de la tecnología y efectivamente remover las limitaciones? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de los repuestos del ROP que me decía, el Reorder Point, que tiene un algoritmo de mínimo máximo. Fíjese que ese algoritmo no hace falta tocarlo y uno puede perfectamente bien poner el mínimo idéntico al máximo y empieza a ocurrir lo que nosotros decimos que hay que hacer. Porque basta con que haya un consumo de una unidad para que se genere la reposición. Claro. Sin tener que Entonces, retar usted el puede lote poner, mínimo que está por el ROQ, pero no importa. puede poner perfectamente bien otra política donde diga, ya, pero este SKU en particular se revisa una vez a la semana. No es problema. Se pueden hacer esas cosas. ¿Se puede meter eso en el ERP? Es posible que sí. Normalmente los ERP reservan campos definidos por el usuario para que lo usen como quieran. Entonces uno los puede usar para filtrar. Entonces usted puede generarle un campo que diga día de reposición, por ejemplo.
Ese tipo de cosas se pueden hacer sin cambiar el ERP. Y algunos otros cambios se pueden hacer los cambios usando una herramienta aparte y abandonando la herramienta que ya viene dentro del ERP, por ejemplo, el MPS o el APS, que son de sistemas de planificación, de producción o de distribución o de reposición de cosas. Lo que hace el ERP fantásticamente bien es registrar las transacciones. Pero ¿para qué tenemos que usar los módulos que llevan a tomar las decisiones? Podemos tomar las decisiones aparte. O sea, esos no son obstáculos realmente. No hay que cambiar el ERP. Pero cuando usan las planillas Excel, no creo que la están usando para tomar, o sea, sacar la información correcta. Es porque incluso dentro de la rigidez del ERP, si siguieran exactamente lo que dice el ERP, cometerían menos errores también. Algunas veces. Otras veces lo que pasa es que ¿de dónde proviene la necesidad de saltarse el ERP? De que necesita una flexibilidad que no debería existir. O sea, que no debería exigirse. Necesitan una flexibilidad, por ejemplo, proveniente de que le están cambiando unas prioridades en producción porque los clientes están gritando mucho. ¿Y por qué? Porque uno está atrasado. Esa es la causa raíz. Uno está atrasado. Entonces, o sea, no es la causa raíz, pero es la causa que provoca todo el problema. Entonces, si uno no estuviera atrasado, no necesitaría estar haciendo los cambios, no necesitaría la flexibilidad y no necesitaría estar saltándose el ERP. Correcto. Entonces, La inflexibilidad del ERP no hay se convierte que, en un claro, síntoma para no manejar la incertidumbre causada por el mal funcionamiento de la operación. a mí me gusta la rigidez de los ERP porque existe por ahí. O sea, la parte positiva de la rigidez es que evitan los errores. Igual se A los que cometen somos errores, pero evitan propensos muchos las errores. personas. Sí. Sí. Y fíjate que otra de las cosas que está implícita en las 6 preguntas es que en algún momento las No dije últimas la preguntas quinta y la sexta, no la dije. Sí, Pero no importa. dígalo. Pues. No, bueno, la quinta es, después de que contestamos las primeras 4, qué cosa, qué cambios le haría uno a la tecnología para hacerla más poderosa. Sí. Y la sexta pregunta es, ahora que tenemos esta tecnología fantástica que puede remover estas limitaciones, ¿cuál va a ser el plan de comunicación para que el mercado objetivo me entienda? Exacto. Entonces, esa última es lo que yo llamo una telaraña, ¿sí? Porque es precisamente de las cosas más difíciles desde el punto de vista de la comunicación, la persuasión y aclarar exactamente qué es lo que uno está ofreciendo como valor. Y muchas veces requiere educar al mercado, porque si además no solamente el hecho que la tecnología remueve una limitación, tienes que lograr que dé el salto la gente a un cambio de paradigma, y eso es lo que yo creo que estás revelando cuando empiezas a explicar cómo está construido el ERP y que contiene en sus algoritmos más profundos la lógica de la contabilidad de costos y la optimización local y las reglas de cómo manejamos todas las piezas. Y entonces cuando uno va a decir uno quiere sustituir el ERP, entonces lo que decía Matías para mí es lo más fácil, y lo que le estamos diciendo a Daniel es trate de no meterse en esa batalla, porque es una batalla donde los monstruos aparecen todos los días y llevamos las de perder, porque es tan enredado, tan complicado, que es preferible, ¿sabe qué? Deje el ERP funcionar, úselo para contabilidad, úselo para registrar en la base de datos todas las transacciones y saque los pocos datos que necesitamos para operar como una compañía TOC, entre comillas. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Pensando en esto que acabas de decir tú, que la Sí. parte de la persuasión puede ser la más difícil, y me estoy acordando ahora de algo que aprendí
hace pocos años, hace pocos años, 2 En la años. última década, sí. No, fue el año pasado, yo creo. Está dentro de que la me última cayó así década. como Sí. ¿no? Tunk. Sí, hizo clic. Cuando Yishai está explicando esto de la innovación y pone como Ujú, ejemplo a Tesla, dice, ujú, hay etapas en la introducción de la innovación. Entonces, Tesla no introdujo un sedán utilitario al alcance de todo el mundo eléctrico para poner a la venta inmediatamente. ¿Era imposible construir ese auto? No. ¿Qué tan exitoso iba a ser esa iniciativa? Yo creo que poco exitoso. Porque lo primero que hizo Tesla fue hacer un desplazamiento concepto del auto eléctrico, donde la gran mayoría de la gente piensa en un vehículo eléctrico, en un carrito de golf, ujú. o en un vehículo con poca autonomía, poca velocidad. O sea, no es un auto, digamos, o sea, Sí, está bien. es un Un auto vehículo. eléctrico es un juguetito simpático, Eh, pero yo me voy a comprar un auto de verdad. Uno que tenga sus 4 cilindros, 6 cilindros, tenga potencia, que yo pueda llenar el tanque y me lleve a lugares. Entonces lo primero que hizo fue cambiar ese concepto. Introdujo un auto bastante caro, pero que, o sea, se fue del carrito Golf a un roadster, una cosa potente, un auto casi deportivo de carrera. Entonces ya eso hace cambiar totalmente el concepto, o sea que los autos eléctricos pueden ser incluso superiores a los de combustión interna. Entonces, primer paso es la innovación. El segundo paso es la innovación. Dice, sí, pero esa cosa es muy cara. Dice, y ya empieza a bajarle el precio. claro, Y entonces hace el modelo X, creo que era, ¿no? sí, o el Y 3 o qué sé yo qué carajo. Sí. ahora es un precio medio, pero ya es un auto más familiar. Un sedán, sí. Y entonces después viene el tercer paso, no sé cuál era el tercer, y después el cuarto paso y así. Y ya creo que está lanzando, no sé si ya lo lanzó, pero eso no sí que no lo siguió, o está por lanzarlo, el modelo que pueda comprar uno. Exacto. No está reservado para los ricos y famosos. Sí, Pero ahí le están saliendo al paso entonces ahora muchos otros fabricantes, pero él lleva la delantera. ¿Sí? sí. Entonces, ¿cómo llegará la delantera? Que empiezan a decir, el Tesla europeo, el Tesla chino, El Tesla de Volkswagen se vuelve el el Tesla... Kleenex. ¿Sí? O Sí, sea yo creo que, que esa si explicación, nosotros llevamos ese concepto al cambio de paradigma, podríamos nosotros tal vez tener más éxito en la persuasión y podríamos pensar cómo hacemos eso. Porque sí, ¿qué es lo que tenemos que lograr que primero le cambie de concepto? o sea, claro, porque el concepto lo tienen metido en una caja y entonces cuando uno habla de algo te meten dentro de la caja, inmediatamente te estás comparando con lo que la gente entiende. Y el otro reto es que cuando uno quiere explicarle el valor que genera y es una cosa totalmente disruptiva, por más simple que sea, si uno hace eso, la gente simplemente le pasa por arriba. Entonces siempre hay que tener la habilidad de conectar con lo que la gente conoce, entiende, para que no sea un salto demasiado brusco. Entonces, para mí ese es el reto, pero entiendo que lo que hizo Musk con Tesla fue como el carro eléctrico, esta es la imagen que la gente tiene, tengo que ponerlo para sacarlos de esa caja y mostrarles que realmente pertenecen al mundo de la industria automotriz, por llamarlo de una manera, para que hablemos de tú a tú. Es decir, ahora me voy a comparar con lo mejor Mira, que tiene que ofrecer o el se ejemplo nos, emblemático, digamos. se nos acabó el tiempo, así Sí. que yo voy a redondear dejándonos de tarea a nosotros, entender qué es
¿qué concepto tenemos que cambiar? A lo mejor el concepto de que cuando una empresa contrata a una empresa consultora, tiene un concepto de gente que va a venir a hacer un informe de cómo ahorrar plata o reducir costos, optimizar el no sé qué. Y ¿Y cuál es nosotros el nuevo queremos que se concepto? dejen hacer una transformación, entre comillas, de aquí adentro. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el ¿Qué nuevo necesitamos? concepto? Exacto. Y entonces la palabra, yo creo que la palabra que más lo caracteriza el nuevo concepto ya está tomada y totalmente destruida en el mercado. Es el coach. Sí. Así que no pienso usarla. No, nos tenemos que buscar otra. Sí. Hay que usar otra, sí. Pero Sí. bueno, algo como para terminar la No, con sesión de hoy. respecto a lo que acaban de decir de qué cambio de paradigma, a ver, lo tiro como una idea. El otro día leyendo algo de Amazon, como subirse a la ola de Amazon, que en el centro de distribución tienen una máquina que es la que etiqueta y le llaman el tambor, porque es el que marca el ritmo de toda la distribución. Porque etiqueta los libros, no me acuerdo si eran 5.000 por segundo o algo así, una velocidad muy grande, pero todos los robots que utilizan, todos están compasados con el tambor. Porque sabemos que Jeff Bezos sigue el libro La Meta, o sea que en algún punto tendríamos que subirnos arriba de esa ola, ¿no es cierto? Sí, no, y no es que no lo hayamos hecho, lo hemos intentado de distintas maneras cuando, por ejemplo, a mí me preguntan, pues, o sea, una de las maneras como yo lo pongo y en el último minuto nos queda. O sea, TEOS es una tecnología que se desarrolló en los años 80 y sigue siendo relevante hasta el punto que Apple, Intel y Amazon no lo dicen abiertamente, pero todos lo están usando hoy en día. La cadena de distribución, los centros de distribución de Apple y el recorte del lead time fue hecho aplicando teoría de restricciones. En Amazon exactamente lo mismo. Todos los centros de distribución utilizan el concepto del Herbie, la restricción o el cuello botella para ir aligerando todos los procesos y la automatización. De hecho, todos los programas de mejora continua están basados en aplicar los 5 pasos de la meta. A mí el problema con partir uno diciendo esas cosas es que incurre en la falacia de autoridad. Esto es correcto porque lo dice tal persona, o esto es correcto porque lo hace el ad populum, porque lo hace un montón de gente. Sí, O sea, pero, porque 1 billón de moscas. Bueno, sí, en fin. entiendo la falacia, pero tienes la contraparte, como desde el Pero punto lo de que vista pasa que la gente lo es primero que fantástico pregunta. tenerlo, pues, Javier, Sí, sí, pero es sí. para contestar cuando te preguntan. A ¿Y esto eso me quién lo ha refiero, hecho? no es Dice, gracias por entrar, no es, preguntar. exacto, gracias por preguntar, mire, pum. Por eso iba a decir yo que depende el uso que uno le da, porque normalmente la gente lo primero que hace es decirte, ¿y quién lo ha hecho? ¿Y dónde? ¿No? Entonces, ese tipo de Entonces, cosas. ahí uno no peca de la falacia ad verecundiam y ad populum. Y con estos latinajos dejamos la mañana. Para la próxima semana. Exacto. Bueno, Bueno, ha gracias muchachos. sido un placer como siempre y nos vemos el próximo jueves. Gracias por su paciencia escuchándonos. Balbus. Gracias, un buen día. Feliz fin de Encantado. semana. Chao, chao. Buen día.